Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo especial a los representantes de la emisora católica de radio y televisión El Sembrador. ESNE, El Sembrador, nueva evangelización. Un mensaje de Dios para ti. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Lamento mucho la tardanza, pero ahora fue que me tocó. Así que les voy a rogar por favor que sean pacientes conmigo los próximos minutos. Trataré de avanzar. Vamos a tener en cuenta durante esta conferencia a miles de hermanos católicos que ofrendaron su vida por celebrar la Santa Eucaristía. Hoy quiero rendir tributo al sacrificio de esos cristianos por cuya sangre tú y yo, 2000 años después, gozamos de esta benemérita fe y participamos de este grandioso culto llamado la Eucaristía. Hoy mis respetos a esos mártires, miles de mártires que ofrendaron su vida por amor a Jesucristo sacramentado. Y estos mártires murieron abrazando la esperanza, pero no renegando de ella. Ellos tenían la esperanza, la convicción, la fe de que su muerte no era en vano, porque ellos habían acogido la esperanza cristiana de la vida eterna. Y ellos participaban de la vida eterna y del cielo de forma anticipada en la Santa Eucaristía, porque ellos, esos mártires, descubrieron, y es lo que quiero compartir con ustedes, esos mártires descubrieron a la Eucaristía como la liturgia del cielo. Si nosotros tuviéramos conciencia de que la Eucaristía no es un culto más, no es ni siquiera tan solo un culto, sino el culto establecido por Cristo para tener comunión y renovar y actualizar el sacrificio de la cruz para beneficio de tu vida, tú tendrías más amor a la Santa Eucaristía. Por mi experiencia de conversión, te puedo asegurar de que cuando descubrí la presencia real y verdadera de nuestro Señor en la Santa Eucaristía, o de la Eucaristía como un verdadero sacrificio, para mí eso no fue suficiente. Porque yo pensaba en un momento dado, durante mi proceso de conversión a la fe católica, que la Eucaristía era un culto más, tal vez el más antiguo, pero compatible con otros cultos, pensé yo. Pero no fue hasta que descubrí que en la Santa Eucaristía y mediante la Eucaristía tú te metes al cielo y el cielo se mete contigo, que yo me di cuenta que yo no podía realizarme como cristiano en ningún otro lugar. Vamos rápidamente a mi amada Biblia.
capítulo 24 del libro de San Lucas, vamos a analizar la fe eucarística de esta primera iglesia, para que este ejercicio nos ayude a hacer examen, a analizar nuestra vida y a corregir nuestra pasada manera de vivir. Vamos a ver cuál era la fe eucarística de esta persona y la relación de la Eucaristía con la pertenencia y fidelidad a la iglesia de la Eucaristía. Me refiero al relato de los discípulos de Emaús, Lucas 24, a partir del versículo 13. Aquí tenemos a los discípulos de Emaús, después de la pasión del Señor, después de la institución de los sacramentos de la Eucaristía y el orden sacerdotal, después inclusive del evento de la resurrección, la iglesia se congregó en lo que fue la primera diócesis en Jerusalén. Allí estaba reunida la iglesia porque allí estaba el colegio episcopal, los apóstoles, los primeros obispos, 12 menos 1, 11 de ellos. Y dice San Ignacio de Antioquía que donde está el obispo, ahí está el Espíritu Santo y toda la gracia. Así que la iglesia, la primera iglesia, después de los acontecimientos de la cruz y la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se congregaron en Jerusalén en torno a los obispos. Pero aquí hay dos discípulos de Jesús. Escucharon la buena noticia, creyeron en el Señor, recibieron el anuncio de la resurrección, pero no fue suficiente. Ellos no se congregaron en Jerusalén, sino que partieron a su lugar de origen, y su lugar de origen era Emaús. Y para los estudiosos, Emaús ha venido a significar algunas cosas, como apostasía, renunciamiento, pecado. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. O sea, estos discípulos sabían lo que había pasado. O sea, saber no es suficiente para aceptar, reconocer y recibir el beneficio de lo que Jesús tiene para ti y para mí. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. ¡Oh, qué hermoso! La cosa es, ¿le habrán reconocido? ¿Reconocieron al Señor? Ustedes conocen el pasaje, pueden responder. ¿No reconocieron al Señor? La pregunta es, ¿qué era lo que ellos necesitaban para por fin reconocer al Señor? Ya veremos. No respondan todavía. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. No le podían ver. Él les dijo, el Señor, ¿qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido, tristes. Y su tristeza consistía en que ellos esperaban que el Señor actuara de cierta manera, pero aparentemente no actuó de esa manera. ¿Qué era entonces lo que les hacía falta a ellos para reconocer el verdadero sentido de la misión de Jesús? Ya veremos. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí en estos días? O sea, no solamente no reconocieron al Señor, sino que ahora osan regañar al Señor porque no sabían que era Jesús.
¿No han visto ustedes algunos cristianos allá afuera regañando al Señor? Sí, porque ellos esperan que Jesús actúe de la manera que ellos prometen. Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Escuchen, estos discípulos no mentían. Ellos conocían parte de la verdad, aunque no toda, porque se habían alejado de la fuente de la verdad que estaba en Jerusalén. El testimonio de la resurrección y del culto establecido por el Señor. Pero no estaban tan mal. Pero escucha bien, no basta con no estar mal, porque a ti el Señor no te llamó a ser bueno. Quítate eso de la mente. No es suficiente ser buena gente. Dios no te llamó a ser bueno. Dios nos llama a ser santos. Se acabó la mediocridad. No más tibieza. ¿Eres o no eres? ¿Subes o bajas? ¿Entras o sales? ¿Cristo o el demonio? ¿Iglesia o mundo? ¿Pecado o santidad? ¿Cielo o infierno? Tú tienes que decidir. Nosotros, continúan los discípulos de Maús, esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Están derrotados. Saben inclusive lo de la cruz y de la promesa del Señor. El Señor está con ellos para manifestarle la realidad de su resurrección, pero ellos no ven. Repito la pregunta, ¿qué entonces necesitaba esta gente para poder creer y reconocer al Señor? Ya veremos. El caso, siguen protestando ellos, el caso es que algunas de nuestras mujeres nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Pero nosotros no le creímos a las mujeres porque a veces las mujeres exageran. Perdón. Lo último no está aquí, realmente fue algo de... Perdonen ustedes. Lisette, perdón. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho. No se equivocaron. Casi nunca se equivocan. Y lo peor es cuando te dicen, te lo dije. ¿Tú quieres ver a tu marido echando humo por las orejas? Dile, te lo dije. El Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Escuchen, ahora el Señor abre el Antiguo Testamento, que era la primera Biblia de los cristianos, y se pone a explicarles a ellos el sentido de las escrituras que le reconocían y le anticipaban. Y escuchen bien,
Jesucristo en persona le está dando a estos discípulos una clase de Biblia. ¿Qué mejor que eso? Pero la pregunta es, esta cátedra de Biblia y de teología bíblica que estaba dando el Señor, ¿fue suficiente para que ellos por fin reconocieran la presencia del Señor entre ellos? Dios mío. Entonces no es suficiente con que te hable mucho de la Biblia tampoco. A pesar de lo maravillosa que es la Escritura como primer testimonio de la revelación, pero no es suficiente. La pregunta es entonces, ¿qué más les hacía falta para atender y entender el sentido completo de la revelación de Jesús? Ya veremos. Al acercarse al pueblo donde iban, el Señor hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Señoras y señores, ahora sí les pregunto, porque ahora el Señor se queda con ellos, comparte el mismo techo, el Señor pernocta con ellos, y quedándose con ellos, cerquita de ellos, pregunto, ¿acaso fue eso suficiente para que ellos por fin reconocieran al Señor? Dios mío, ¿qué más necesitaban esta gente? Sentados a la mesa, el Señor tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Es la descripción litúrgica del partimiento del pan. Lo tomó, lo levantó, lo bendijo y lo partió. Estamos hablando de gestos eucarísticos. Partimiento del pan es importante y de hecho fue uno de los primeros nombres que se le dio a la Santa Misa. Por eso dice Hechos capítulo 2 versículo 42 que aquella primera iglesia permanecía unánime y constante en el partimiento del pan, o sea, en la celebración de la Santa Eucaristía todos los días. Gesto eucarístico por excelencia. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Miren qué cosa. Por fin se le manifiesta en la Sagrada Eucaristía. Ellos caen en la cuenta. Y cuando por fin reconocen al Señor, el Señor desaparece, se aparta y se va. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis queridos hermanos y hermanas? Porque una vez el Señor se te revela como alimento en la Santa Eucaristía, ya tú no tienes que ver, no tienes que escuchar, palpar o tocar, porque te has convertido en un cristiano de fe. Me guste o no me guste, me dé cuenta o no me dé cuenta, me sepa o no me sepa, ahí está el Señor. Alabado sea el Señor. Se dijeron unos a otros, uno a otro, ellos asombrados, se dijeron: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón
dentro de nosotros cuando nos explicaba y nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, ellos reconocen que cuando el Señor les explicaba las Escrituras, ellos sentían bonito. El Señor les daba la clase de Biblia y ellos... Lo que indica que para ellos tampoco fue suficiente sentir bonito. Escucha bien. Este es el culto. El culto establecido por Cristo. Para que tú te beneficies del sacrificio de la cruz. Comulgues con lo que Él es y su sacrificio. Y Él ha prometido mediante ese culto hacernos partícipes de esos beneficios. Y yo lo creo con todas las fuerzas de mi corazón. A veces siento bonito y otras veces no siento nada y otras veces siento feo. Pero mi esperanza y mi fe no se basan en el exuberante culto, en la música estridente o en la elocuencia del ministro. Mi adhesión al culto depende de las palabras del Señor y de su presencia de bendición, vida eterna y presencia salvífica. Y hay católicos que dejan el culto de los mártires, el culto establecido por Cristo, para participar de otros cultos. Y las razones que dan es que ellos participan de otros cultos para complementar su fe católica. Y para complementar la Santa Misa. Ahora el sacrificio de la cruz resulta que no es suficiente y hay que complementarlo. Perdonen, pero no he escuchado un razonamiento más descabellado e hipócrita que ese. Ellos ni siquiera van a esos otros lugares a complementar el culto y su fe. ¿Saben por qué van? Ellos van porque ellos quieren ser entretenidos. Y para ellos, yo tengo una noticia. Hermano mío, hermana mía. El Señor Jesús no se inventó la Santa Eucaristía para entretenerte. El Señor Jesús se inventó la Santa Misa para salvarte. Alabado sea el Señor. Se levantaron al momento. Escuchen bien. Iban a descansar. Era de noche, pero después de recibir la revelación eucarística, no se quedaron durmiendo, porque dice que se levantaron al momento y se volvieron a Jerusalén. Y allí se encontraron a los 11. Y a los que estaban con ellos, los obispos y el pueblo de Dios. Ahí estaba la primera diócesis. Ellos regresaron a la iglesia. Y ellos en la iglesia allá decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón en comunión con el príncipe de los apóstoles, vicario de Cristo en la tierra.
Ellos por su parte, por si acaso alguien tenía duda, ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señoras y señores, muchos de estos pasajes bíblicos no eran atendidos por nosotros ni por mí desde la perspectiva en la que fueron escritos. Sepan ustedes, mis queridos hermanos, que la Biblia no puede contradecir a la iglesia, la fe de la iglesia, ni el culto de la iglesia. Y yo descubrí todo esto. Y como no quería hacerme católico, mejor preferí hacer una combinación entre el culto nuestro evangélico pentecostal y la misa católica. Un garabato. Porque yo decía, está bien, el Señor está presente. Yo creo que puedo celebrar la cena del Señor. Y si yo utilizo las palabras de la consagración que utilizan los sacerdotes en la misa, pues yo pienso que puedo convertir pan en el cuerpo del Señor y el juguito de uva en su sangre. Yo pensé eso porque yo decía, bueno, hay curas que no lo creen y yo lo creo. Pensé que por eso podía. Claro está, no podía hacerlo, ustedes lo saben, porque yo no estaba en comunión con la iglesia que tiene ese poder y yo no era un ministro ordenado de la iglesia con poder para hacer el cuerpo y la sangre del Señor. En un momento dado, estoy en uno de los cultos nuestros. En esa última comunidad en la que trabajé, yo era como lo que ustedes llaman un vicario. Había otro que era algo así como lo que ustedes llaman un párroco, que estaba a cargo, administraba, etc. Yo tenía otras ocupaciones, así que asistía en ocasiones. Esa noche mi compañero pastor, tal vez como un acto de deferencia a este servidor, dice, voy a celebrar la cena del Señor. Por tanto, le voy a pedir al reverendo Fernando Casanova que pase a este lugar para que me ayude a presidir la cena del Señor. Por supuesto, yo me levanto y vengo caminando a la plataforma. Cuando estoy caminando, es evidente que la única persona que está de pie caminando soy yo. Y en ese momento mi compañero pastor se le ocurre dar una catequesis. Mi compañero pastor dice, antes de iniciar la cena del Señor, yo tengo que enseñarles algo, dijo él. Esto que vamos a celebrar a continuación no es lo que cree la Iglesia Católica. Esto que vamos a celebrar a continuación es un mero símbolo. Cuando él dijo mero símbolo, yo había acabado de poner el primer pie en la plataforma. En ese momento, señoras y señores, yo tuve que tomar la decisión de mi vida porque me descubrí fuera de lugar. Descubrí el engaño al cual yo mismo me había sometido. En ese momento yo tuve que decidir, porque yo quería participar de ese sacramento, pero no estaba en el lugar que me podían administrar ese sacramento, y yo tampoco lo podía dar a nuestra feligresía. Yo quería, estaba bien intencionado, nada me hubiera gustado más, pero no podía porque no tenía el poder. Y entonces tuve una experiencia espiritual en la cual, allí mismo en fracciones de segundo, mientras mi pie derecho ocupaba la plataforma, en ese momento yo tuve un coloquio con el Señor. Y yo sé
lo que pasó por la mente y el corazón de Abraham cuando el Señor le pidió aquel terrible sacrificio de la inmolación de su propio hijo. Yo tuve un coloquio parecido con el Señor. Yo sé por lo que padeció Abraham. En aquel instante el Señor me habló: Fernando, sí Señor. ¿Conoces de tu ministerio? Sí Señor. ¿Tu único ministerio? Sí Señor. El ministerio que tú amas y por el cual te has sacrificado tanto. Sí Señor. Dámelo. 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 Y tomé la decisión de mi vida. Bajé de la plataforma, di media vuelta atrás, salí por una puerta lateral y nunca más volví. Pasaron muchas cosas. Por fin mi esposa y yo entramos en comunión plena con la Iglesia Católica el 17 de abril de 2003. Yo soy un católico novato. Tengo 5 años nada más de católico. Qué atrevimiento el mío venir aquí a enseñarles a ustedes. Gracias, muchas gracias por la paciencia de ustedes. Muchísimas gracias. Ese día cuando Lisette y yo íbamos a hacer nuestra primera comunión, podrán ustedes imaginar la emoción indescriptible. Y ustedes me perdonan, pero yo era un recién nacido en la fe. Y yo pensaba que cuando recibiera el cuerpo y la sangre del Señor me iba a morir. Porque yo decía, si la misma presencia que resquebrajaba las piedras y hacía despedir humo de las montañas va a entrar dentro de mí, yo voy a reventar, pensé yo. Así que hablé con una estudiante mía, una doctora, y era cardióloga, la doctora Maybeth Robles. Y le dije, Maybeth, por favor acompáñame a la vigilia pascual. Y me dijo, ¿para qué? Y le dije, Maybeth, yo necesito un médico a mi lado, porque cuando reciba la comunión a mí me va a dar algo. Y tengo niños pequeños y una mujer guapa. Yo no me quiero perder eso. Ayúdame, por favor. Ella me dijo, hombre, no seas así, no te vas a morir. Y yo, pero por favor, acompáñame o te doy 0. En aquel momento no tenía para pagar la consulta, pero tal vez motivada por el 0 o la caridad cristiana, me acompañó. Y si ustedes ven la grabación de esa vigilia pascual, Lisette y yo estábamos con la doctora Maybeth Robles, por si acaso nos daba. Maravilloso. Gracias a Dios no me morí. Por fin caigo en la banca con mi esposa. Ah, qué noche aquella. Por fin recibí a mi Señor. Por fin recibí a mi Señor. Atrás se sentaron nuestras madrinas de confirmación, porque ese día el señor arzobispo de San Juan nos dijo a la parte de afuera de la catedral que nos iba a casar a Lisette y a mí. O sea que fuimos confirmados, hicimos nuestra primera comunión y nos casaron por el rito católico. Dios mío.
¡Qué potencia! Óyeme, yo caigo sentado así y mis madrinas lo sabían todo. El arzobispo no se lo sacó de la manga, estaba todo planeado. Nuestras madrinas nos dicen en la vigilia pascual: Fernando y Lisette, y la luna de miel corre por cuenta nuestra. Y le dije a Lisette: mi amor, parece que vamos a pasar un fin de semana en un parador de la isla. A mí me gusta mucho el área de la Parguera, que para mí es el área más hermosa de mi país, en el área suroeste de la Isla del Encanto. Así que yo dije: voy para la Parguera, a quedarme allí con mi esposa, a tener una tercera luna de miel. Tercera, primero cuando nos casamos por lo evangélico, segunda cuando nos reconciliamos y tercero cuando nos casaron por lo católico. 3 lunas de miel. Y entonces la otra madrina le dice a Lisette: ya tenemos hasta los boletos de avión. Y le dije a Lisette: Lisette, no nos vamos a quedar en Puerto Rico, vamos a salir de la isla. Qué bueno, porque yo estaba ansioso por visitar la República Dominicana, porque me gusta mucho ese país. Dije: qué bueno, nos vamos para Santo Domingo. Pero cuando yo estaba saboreando mi viaje a Santo Domingo, la otra madrina nuestra nos dice: se van con todos los gastos pagos para Roma, Florencia y Venecia. Y la otra madrina, para no quedarse atrás, dice: y estamos removiendo cielo y tierra para que tengan una audiencia privada con el Santo Padre, el Papa. No en balde dice el Evangelio que los últimos serán primeros. En 5 semanas estábamos en un avión. Un mes antes no teníamos ni con qué pagar la hipoteca. Y ahora íbamos a pasar casi 3 semanas en Italia. Yo pensé que era honestamente un viaje de luna de miel o de turismo. Nuestras madrinas removieron efectivamente cielo y tierra. Consiguieron acreditaciones del señor obispo o arzobispo de San Juan. Y allá en Roma nos contactaron con Monseñor Milea, un colaborador personal y estrecho del Papa Juan Pablo II. Nos recibe Monseñor Milea. Bienvenidos a Roma. Por favor, pasen por aquí. Y nos introdujeron a Lisette y a mí por el Palacio Papal. Cada vez que pasamos por la Guardia Suiza, los guardias nos saludaban. ¡Hey! ¡Hey! Y yo le decía a Lisette: oye, Lisette, oye, esto está bueno, somos grandes. Esto está bueno, la Guardia Suiza nos saluda. Después nos quedamos rezagados. Monseñor Milea se adelantó. Lo saludaron a él y a nosotros no. O sea, el saludo era para Monseñor Milea, no para nosotros. Cuidado con la soberbia, que carcome y te engaña. Hubo poco tiempo para una audiencia privada, pero no hay problema, porque teníamos los contactos. Íbamos por el Palacio Papal, vi la silla y el lugar donde el Papa Juan Pablo II se reunió con el presidente Bush 6 o 7 semanas antes.
Yo me senté en la misma silla donde se sentó el presidente George Bush. Era el problema de que cuando el Papa estaba, ¿no? De que si ataco, si no ataco, si... ¿Tú me entiendes? Y me senté en aquella silla. Y después de 7 semanas estaba caliente todavía. Me levanté enseguida. ¡Auch! Nos sacaron por la Basílica de San Pedro. Tuvimos que participar de una audiencia pública, no privada. Era muy poco tiempo, pero no importa porque teníamos contactos. Así que nos ubicaron en un lugar cerca de la última serie de escaleras que conducen a la puerta principal de la Basílica de San Pedro. Allí estábamos nosotros. Y la razón por la que nos ubicaron allí fue porque cuando el Santo Padre saliera, Juan Pablo II, lo iban a llevar en forma de L, iba a venir hacia nosotros en aquella esquina donde estábamos Lisette y yo íbamos a hablar con el Santo Padre. O sea, el Santo Padre, el Papa, iba a hablar con moi. Yo estaba contento. Y Lisette me decía, mira ya el Santo Padre. Qué lindo compartiendo el mismo techo con esos personajes. Y yo decía, oye, qué suerte tienen estos tipos. Porque mira, están allí cerquita del Papa. Y ellos, claro, son señores cardenales, obispos, señores presidentes, primeros ministros, embajadores. Pero yo estaba contento y era lo único que contenía mi envidia. Porque cuando el Papa terminara, el Papa no iba a hablar con ninguno de ellos. El Papa iba a salir, se iba a acercar hasta la esquina donde estábamos nosotros. Y allí el Santo Padre iba a hablar con... Así que yo estaba, por ahí viene el Papa. Qué privilegio tienen esa gente compartiendo el mismo techo con el Papa. Pero no hay problema, porque el Papa viene por ahí. Fíjense, si el Papa venía, que habían oficiales de seguridad cerca nuestro. Había un oficial de seguridad alto, italiano, así moreno, delgado, que estaba siempre detrás de mí. Y a mí me incomodaba. Uno duda, tú sabes. Y yo le decía a Lisette, pero ¿por qué ese tipo me está mirando tanto ahí? Y Lisette me decía, Fernando, no lo provoques. Tal vez aquí en el Vaticano se enteraron de que hace 2 años atrás tú al Papa le llamabas falso profeta y anticristo y te están velando. Por si acaso. Yo tengo un defecto y una virtud, y es que yo le creo todo a mi esposa. Durante toda mi visita a Roma yo caminé con las manos levantadas. Por si acaso. Termina el Papa su catequesis. De momento se forma un tumulto tremendo. Las personas se remolinan, se conglomeran, se reúnen en torno al Papa. Los oficiales de seguridad salen despavoridos. Nos preocupamos. El italiano que estaba detrás mío, aquel... se me acercó y me dijo, lo sentimos mucho, el Papa no puede venir. Acaba de desmayarse. ¿Se acuerdan ustedes? En sus últimos meses estaba delicado, estaba... sus últimos años. Así que lo subieron al Papa móvil, se lo llevaron a toda prisa y Lisette y yo nos quedamos en la estocada. Y me dio ese coraje. Pero mucho coraje, porque yo quería compartir con el Papa. Yo había sufrido mucho, pensé yo. Yo por lo menos una bendición papal me merezco. Estamos ya en el penúltimo día de nuestra estadía. Y Lisette me dice,
vamos a unas catacumbas, vamos a la catacumba. Y yo, ¿qué es eso de catacumbas? Yo no voy para las catacumbas. Me decía, sí, Fernando, porque tú sabes, tú me has hablado de eso. Allí se reunían los cristianos, hacían la Eucaristía. Debemos ir allá a ver la fe de aquellos mártires allí en persona. Y yo le decía, Lisette, yo lo que quiero es ver al Papa. Ella me decía, ay, déjate de niñerías. Sácame de este cuarto. Y nos fuimos a una catacumba, a la de San Calixto. Allí descubrí a los mártires por la Eucaristía. Nos explicaron con lujo de detalles. Hace 2000 años atrás, aquellos eran cementerios subterráneos. Allí descendía la primera iglesia en tiempo de persecución, cuando su religión y la misa estaban proscritos. Allí se reunían ellos a participar de la Eucaristía. Pero escuchen bien, eran tiempos de persecución. Era de noche, no había luz eléctrica. El terreno era escarpado y de noche mucho más. No había manera de dar 3 pasos sin que te cayeras. Escucha bien, en aquellos tiempos los romanos no tenían especial aprecio por el cuerpo humano como los cristianos. Así que ellos no disponían de los cadáveres de forma muy sanitaria o segura. No había los conocimientos que tenemos hoy sobre higiene. Así que ellos ponían el cadáver en un orificio más o menos profundo, le ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, no solamente era inhóspito el lugar, sino que lo que había allí era una peste a muerto constante. No solamente eso, ellos sabían, aquellos cristianos, que si les atrapaban celebrando aquel culto, los mataban, los llevaban al circo romano y allí se convertían en pasto de las fieras. Aquella era la fe eucarística de aquella gente. ¿Y la tuya cómo es? No solamente eso, ellos descendían a celebrar la Santa Misa bajo aquellas condiciones infrahumanas, sabiendo, teniendo constancia y certeza de que junto a ellos iban falsos hermanos, gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio. O sea, descender a una catacumba a celebrar la Santa Misa era una sentencia de muerte. En una ocasión, un soldado romano le pregunta a uno de esos cristianos, ¿pero por qué celebrabas ese culto? ¿Sabes que tu religión está proscrita? Tú no podías hacer eso. ¿Por qué lo hiciste si sabías que te íbamos a matar? Y el mártir respondió, es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Pendiente, hermanos y hermanas, porque vamos a ser juzgados por esas personas. En un momento dado nos llevaron a un espacio y nos presentaron el altar en piedras, en ruinas, pero el altar. Frente a ese altar ya no pude continuar. Solo lloré, lloré y lloré. ¿Qué te pasa, Fernando?, me pregunta Lisette. Mi amor, qué ingrato he sido. Soy pecador. Yo vine aquí a Italia y a Roma pensando que esto era un viaje de turismo, de luna de miel. Lisette, nosotros durante esta estadía miramos extasiados
la grandeza y majestuosidad de las iglesias, el lujo de las catedrales, la majestuosidad de las basílicas. Lisette, qué engañado estaba. Yo no vine aquí a ver la grandeza de los templos. Yo vine aquí a ver y a darme cuenta de la razón por la cual esos templos son hermosos y majestuosos. Y la razón por la que estos templos son tan hermosos y tan esplendorosos es porque en estos templos se hace presente en cada misa el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lisette, soy pecador, porque hace días atrás me carcomía la envidia y los celos al ver y apreciar a aquellos personajes. Les envidiaba porque compartían el mismo techo con el Papa. ¡Qué ingrato he sido! Pues no me había dado cuenta que en cada Eucaristía nosotros compartimos el mismo techo con el jefe del Papa. Ya no fue igual. Nos regresamos al Vaticano. Monseñor Milea nos encuentra y nos hace un gran favor. Era primera hora de la tarde. Detienen al público visitante. Nos llevan por una puerta. Y de momento, cuando levantamos la mirada, mi esposa y yo nos vimos solos con Monseñor Milea en la Capilla Sixtina. Y Monseñor Milea comienza a explicarnos el sentido de la Capilla Sixtina. Nuestros sentidos quedaron fijos en el juicio final que fue pintado por Miguel Ángel a manera de retablo en esa iglesia. ¿Por qué pintaron el juicio final allí? Ciertamente pintaban juicios finales, pero lo hacían en la pared de salida, a manera de disuasivo. O sea, después de la celebración de la misa, tú ibas a salir de la misa y veías el juicio final. Mira lo que te espera si te echas para atrás. Deberíamos pintar más juicios finales a la salida de nuestras iglesias. Pero Miguel Ángel lo hizo en el altar. ¿Y por qué? Monseñor Miguel Ángel o Monseñor Milea nos explicó que Miguel Ángel quiso captar la fe eucarística de la primera iglesia. La iglesia de los mártires, descubrió que en cada celebración eucarística el tiempo se detiene. El cielo desciende y tú te elevas y te encuentras con la corte celestial. El Señor y su madre te reciben y tú entras en la gloria a participar de la cena del Cordero prometida en el capítulo 20 de Apocalipsis. Escuchen bien, por eso mismo fue que aquella primera iglesia, cuando leyó el libro de Apocalipsis, lo entendió. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito en clave eucarística. Claro, algunos de los nuestros están escuchando otros maestros allá afuera que abordan el libro de Apocalipsis de forma errónea y disparatada. Allá afuera ven en el libro de Apocalipsis cosas que no hay, cosas que no son. Como la iglesia católica como ramera o prostituta, papa como anticristo y disparates como esos que no están en Apocalipsis. En Apocalipsis lo que tú tienes, por favor ubícate en la perspectiva de aquella iglesia. En el Apocalipsis lo que tú tienes, entre otras cosas, es la esperanza del mensaje cristiano a través del orden de la Eucaristía. De hecho, la palabra que utiliza el Apocalipsis para la venida del Señor es parusía. Y parusía significa presencia.
Y de allí la iglesia toma el término para hablarnos de la presencia real. Para que vuelvas a leer el libro de Apocalipsis y descubras la clave eucarística. Tengan paciencia, voy rápido. En todo caso, compran el CD y van repasando los textos bíblicos. Pero me interesa que reciban esto para probarles lo que les estoy diciendo. La fe eucarística de aquellos mártires. Y recuerden que Apocalipsis es un libro de esperanza a la iglesia triunfante que era martirizada por el imperio. La misa en Apocalipsis. Si quieres descubrir el precepto dominical, este está en el capítulo 1, versículo 10. Jesucristo como sumo sacerdote, capítulo 1, versículo 13. El altar dispuesto para el sacrificio, capítulo 8, versículos 3 y 4. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 14, versículo 18. Los presbíteros o sacerdotes celebrantes. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 11, versículo 15. Capítulo 14, versículo 3. Capítulo 19, versículo 4. Los ornamentos para la misa. Capítulo 1, versículo 13, 4, 4, 6, 11, 7, 9 y 15, 6. En el libro de Apocalipsis también hay célibes consagrados. Capítulo 14, versículo 4. Los candeleros y las velas que tanto yo odiaba. Capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 5. La penitencia que te prepara, los capítulos 2 y 3. El incienso que utilizamos, capítulo 5, versículo 8 y capítulo 8, versículos 3 al 5. El libro que se abre para recibir el mensaje de Dios, capítulo 5, versículo 1. La hostia eucarística, capítulo 2, versículo 17. Los cálices, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 6, 16, mejor dicho, y capítulo 21, versículo 9. La señal de la cruz, capítulo 7, versículo 3. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 22, versículo 4. El gloria, capítulo 15, versículos 3 al 4. El aleluya, antes de la proclamación del evangelio, capítulo 19, versículos 1, 3, 4 y 6. Esta exclamación que hacemos de levantemos el corazón, lo tenemos levantado al Señor. Capítulo 11, versículo 12. El santo, santo, santo. Capítulo 4, versículo 8. El amén. Capítulo 19, versículo 4. Capítulo 22, versículo 21. La frase que tanto repetimos en nuestras celebraciones. El Cordero de Dios, ese que quita el pecado del mundo. A partir del capítulo 5 y versículo 6. Y a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y el lugar preeminente que dedicamos en la Santa Misa a la Santa Virgen María. Todo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Allí aparece Nuestra Señora revestida de sol, la luna a sus pies y coronada de estrellas, como reina del universo, reina de la iglesia y madre de todos nosotros. Otro tema eucarístico muy católico, la intercesión de los ángeles y los santos. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 6, versículos del 9 al 10. Capítulo 8, versículos 3 y 4. La devoción al arcángel San Miguel. Y recuerden que antes solíamos nosotros hacer la oración a San Miguel después de la celebración de la misa. Esto tiene su origen en el Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 7. El canto de antífonas, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Capítulo 5, versículos del 9 al 14. Capítulo 7, versículos del 10 al 12. Y capítulo 18, versículos del 1 al 8. La primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. La catolicidad o universalidad del culto católico llamado la misa, capítulo 7, versículo 9. El silencio litúrgico prescrito para algunas partes
de la celebración de la Santa Misa, capítulo 8, versículo 1. La cena nupcial es en torno a la cual nosotros nos congregamos para la celebración del sacrificio y recibir al Señor como verdadero pan, capítulo 19, versículo 9 y capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Señoras y señores, lo digo una vez más, esta es la iglesia de la Biblia, el culto de los mártires. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Estas cosas las sabemos, pero creo yo nos falta infancia espiritual. Yo recuerdo cuando como evangélico yo sentía la urgencia de presentarme ante el sagrario, mi Señor eucarístico. Siempre iba. Un día Lisette me dejó encargado de la niña Génesis, que tenía 5 años, y yo quería ir a hacer una visita al Santísimo, pero ahora tenía a la niña y no me atrevía porque se lo podía contar a su madre. Pero después pensé, total, es una niña. ¿Qué sabe ella? Una mocosa, no sabe nada. Génesis, acompáñame. Y me acompañó a la capilla. Era la primera vez de mi niña en una iglesia católica. Entra mi niña y empieza a mirar las imágenes. Papi, ¿qué es esto? Una iglesia. ¿A qué vienes aquí? Vengo a orar. Ah. ¿Y por qué te arrodillas ahí? Estoy orándole al Señor. ¿A qué Señor? Ahí en ese sagrario. ¿Qué es un sagrario? Es el tabernáculo en el cual está el Señor. ¿Ahí está el Señor? Sí, ahí está. Pero ahí no cabe el Señor. Déjame orar. Está bien. Papi, ¿de verdad ahí está el Señor? Sí, Génesis, por favor. Ahí está el Señor. Ahí adentro. Sí, Génesis. Él lo puede todo. Él está ahí. Pero el Señor de verdad. Ay, Dios mío. Sí, el Señor de verdad. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y mi niña me hace la pregunta por fin. Oye, papi, ¿y cómo es eso posible? ¡Ah! Yo estaba loco porque alguien me hiciera esa pregunta. Tenía eso en mi corazón durante tanto tiempo. Y se levanta el teólogo para explicarle a su hija de 5 años. Mi amor, déjame explicarte. Es que durante la celebración de este culto llamado misa, en la parte que llaman de la epíclesis, cuando el presbítero pone sus manos sobre la ofrenda, en ese momento se concentra una potencia especial del Espíritu Santo, que se concentra de forma tal que se lleva a cabo un milagro que no tiene paralelo en el orden natural, un milagro que consiste en la transformación, en la conversión de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor. Tus sentidos te engañan, pues cambia la sustancia, pero los accidentes permanecen. O sea que los accidentes no determinan la sustancia de lo que ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Claro está, esto como no tiene aspecto o equivalente en el orden natural, hay que entenderlo filosóficamente a partir de una concepción metafísica que nos ayuda a entender la diferencia y similitud entre la sustancia y los accidentes. ¿Ustedes entendieron? Yo tampoco entiendo, pero no importa, porque el Señor lo dice y yo lo creo.
niña me mira absorta y mi niña me dice: ¡wow! ¡Papi! ¡Eso es fascinante! Y mi niña cae de rodillas a mi lado y comienza a adorar la presencia del Señor junto a su padre. Tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y el niño ama. Tal vez esto lo determina los mártires, quienes fueron inmolados por el amor a la Eucaristía. Tal vez esto sea la diferencia entre ellos y muchos de nosotros, en que ellos amaban. La pregunta es: ¿cuánto amas a Dios? Esto lo puede determinar, esto es determinante. Tengan paciencia conmigo. Esto les va a ayudar, porque a mí me ha ayudado y ha transformado mi vida. Escuchen bien, para que me entiendan. A mí se me ha ocurrido hacer como una especie de aplicación. Es algo que no debo hacer porque es algo entre mi esposa y yo. Los niños se pueden quedar, no hay problema, no es lo que están pensando. Estamos hablando de otra cosa. Pero a ella no le va a estar malo porque ella quiere que ustedes también entiendan. Nosotros queremos que ustedes entiendan. A mí hay gente que me dice: después de esa plática, qué sé yo, sobre la Santa Virgen, esa noche no pude dormir. Y yo lo que le digo es: gracias a Dios, eso es lo que yo quiero, que no puedas dormir ni conciliar el sueño, porque este amor es tan grande en tu corazón y en tu alma que no te deje ni dormir. Además, porque no es justo que si esto me ha costado tanto, a ti no te cueste nada. Bueno, resulta que hace algunos meses Lisette y yo tuvimos una conversación en la cual evaluamos otra conversación que tuvimos 20 años atrás, cuando éramos novios. Aquella conversación telefónica fue evaluada por nosotros 20 años después. Ya estamos casados. Y llegamos a algunas conclusiones que yo quisiera compartir con ustedes. Primera conclusión: aquella conversación entre mi novia y yo fue una conversación de 4 horas y 45 minutos. Pregúntenle a sus muchachos para que se enteren de cosas más largas que esa. Muchachos que me dicen que han estado 8 horas. Y entonces seguimos concluyendo. La segunda conclusión fue que aquello para nosotros en realidad fue una conversación como de 20 minutos. Oye, el tiempo pasa volando cuando tú estás enamorado. Tercera conclusión: aquello fue una conversación monótona. No podíamos sobresaltarnos porque yo ocupaba la línea de teléfono y mi papá me lo tenía prohibido. Lisette estaba utilizando el celular de su tía cuando los minutos eran bien caros y los celulares bien grandes. Por lo tanto, aquella conversación tenía que ser monótona para que nadie se diera cuenta. Conclusión número 4. Si nosotros tomamos la sustancia de lo que verdaderamente nos dijimos, lo hubiésemos dicho todo en 5 minutos. Ahora bien, conclusión número 5. ¿Tú quieres saber lo que mi novia y yo nos estuvimos diciendo durante más de 4 horas y media? Ustedes quieren... son latinos. Durante 4 horas y 45 minutos, mi novia y yo nos estuvimos diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya en la sexta conclusión no hubo acuerdo posible entre nosotros 20 años después.
Porque yo le aseguré que cuando la conversación iba por 4 horas y media, yo escuché claramente por el auricular cuando Lisette hizo "Oh". Y cuando ella hizo así, yo dije, Dios mío, está loca por mí, soy un rorro. En ese momento, 20 años después, mi esposa me levanta del sueño y me dice, Fernando, ¿y quién te dijo a ti que yo suspiré? Yo no suspiré, yo abostecé, estaba cansada. Yo le creo, ella es sincera. ¿Por qué yo escuché un suspiro y no un bostezo? Alguien me podría decir. Porque yo estaba enamorado. En Puerto Rico decimos enchulado. Enchulado es más que enamorado. Enchulado es que tú la ves y tú te deshaces. Fernando, es que tú no entiendes. Es que la misa para mí no es lo mismo. Fernando, ya las cosas han cambiado. Porque ahora la misa me resulta tan monótona. Fernando, la misa se me hace tan larga. Fernando, es que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes qué, amigo mío? Tu problema no es la misa. Tu problema tiene nombre y apellido. Tu problema se llama falta de amor. El autor de la vida, para invitarte de nuevo, para ofrecerte su amor, para invitarte a su cena. El autor de la vida te pide a ti otra oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ser sinceros. ¿No es tiempo ya de darle una oportunidad al Señor? ¿No es tiempo ya de dar una oportunidad al Señor? Seamos sinceros. Si no nos va a fallar. Él es fiel y verdadero. No caduca ni se muda. Yo decidí entregarme completamente al Señor en la Eucaristía. Ser fiel a ese culto y no abandonarlo jamás. ¿Y saben por qué yo he decidido convertirme en un cristiano eucarístico? Porque ya no soporto los engaños y la mentira de los hombres. A mí me han mentido y a ti no. A mí me han engañado los hombres y a ti no. A mí me han robado y a ti no. De mí se han aprovechado y de ti no. Pero hoy decimos, como un solo hombre, no más, no más. Desde hoy seremos cristianos eucarísticos, entregados totalmente y sin reservas al Señor Eucaristía. Alabado sea el Señor. Aquellas personas que quieran entrar en una relación de amor intenso con el Señor, que ya estén cansados de esperar en otras personas promesas e ideologías. Aquellas personas que en este lugar hoy por fin quieran declararse totalmente propiedad de Dios y amante de la Eucaristía. A estas personas que quieran aceptar el reto de un compromiso de fidelidad con la Eucaristía, les pido en el nombre del Señor que se pongan de pie.
Los que puedan, claro está. Dios mío, todo el mundo se ha puesto de pie. Todo el mundo hace voto de fidelidad a la Santa Eucaristía. Estamos todos de pie. Más de 20,000 personas, como un ejército, de pie. Escucha bien. Gracias a tu gesto y a tu disposición para comprometerte con el Señor, yo tengo una noticia que darte en el nombre del Señor. Hoy, aquí, en este lugar, Satanás ha sufrido una derrota terrible. Tú has vencido. Tú has vencido. Tú has vencido con tu fe y tu entrega. Aquí está el amado, dispuesto a recibir ese compromiso. Debo entender que los que estamos de pie nos vamos a comprometer con el Señor Eucaristía. Quiero estar seguro, no quiero obligar a nadie. Esto no es una secta, no estamos obligados. Lo hacemos por amor. Quiero estar seguro que nadie se sienta forzado. Quienes se comprometen con Jesucristo Eucaristía el día de hoy, levanten su mano. Bendito sea el Señor, no cabe la menor duda. Estamos en victoria. Ahora bien, vamos a hacer rápidamente este compromiso con el Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ayúdanos para hacer este compromiso de fidelidad a la Santa Eucaristía. Espíritu Santo, inunda nuestro ser y facúltanos, llévanos ante el trono de la gracia. Hermanos y hermanas, por favor confíen en este servidor, les ruego, y repitan después de mí: Señor amado, aquí estoy, tal y como soy. No te niego nada, no te oculto nada. Entra a mi corazón, perdona. Tal vez hayan cosas que no están muy bien en mi corazón, y ahora que tú entras en él, siento un poco de vergüenza. Perdóname. Me comprometo contigo. Tan pronto pueda, me someteré al tribunal de Cristo. Confesaré mis pecados. Recibiré gustoso la absolución y cumpliré mi penitencia. Ahora, Señor, yo lo que quiero es hacer un voto contigo, compromiso contigo, de fidelidad y entrega a mi Señor Eucaristía. Desde hoy en adelante, este es mi compromiso contigo, Señor. Tomaré cada Eucaristía muy en serio. Siempre que celebre la Santa Eucaristía, la celebraré como si fuera la primera de mi vida, como si fuera la única misa de mi vida, como si fuera a ser la última misa de mi vida. Señor, me comprometo contigo. Desde hoy en adelante seré un cristiano eucarístico. Otros amores han ocupado mi corazón, pero hoy digo: no más, no más. El tiempo ha llegado y el tiempo es hoy para ser habitado por ti, Señor. Ayúdame para ser consecuente con este compromiso de entrega a ti. Ayúdame, Señor, pues cuando me miro me doy cuenta de mi pasada manera de vivir, de la vaguedad de mi mente, de las divisiones en mi corazón, de mis fuerzas débiles y mi carácter cambiable. Soy finito. Necesito que me ayudes, porque no te quiero fallar. Ayúdame, Señor, porque no te quiero fallar. Dame otra oportunidad. Quiero que me ames
y quiero que te dejes amar por mí. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, este compromiso es muy grande, demasiado grande. Necesitamos ayuda. Te pedimos, Espíritu de Dios, llévanos ante el trono de la gracia y allí, a la derecha de Jesús, donde hay un altar para su madre, la Santa Virgen María, llévanos a ese altar para pedirle ayuda a Nuestra Señora del Cielo. Gracias, Espíritu Santo. Virgen Santa María, a ti venimos como nuestra madre, como ejemplo de primer discípulo de Jesús. Aquí estamos, haciendo caso al Evangelio que recogió tus palabras. Hagan todo lo que Él les diga. Virgen Santa María, nos hemos comprometido a ser desde hoy cristianos eucarísticos. Intercede por nosotros para que podamos ser fieles a este compromiso. Y para ganar el favor de tu mediación, te obsequiamos con esta rosa. Señoras y señores, una rosa a la Reina del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Felicitaciones, pueblo de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en la Eucaristía, el culto de los mártires. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo especial a los representantes de la emisora católica de Radio y Televisión El Sembrador. ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Un mensaje de Dios para ti. ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Un apostolado católico aprobado por la Iglesia. Por más de 24 años, El Sembrador se ha dedicado a llevar la buena nueva de Jesucristo a través de diferentes medios. Uno de ellos es a través de nuestras producciones, las cuales contienen una alta calidad en espiritualidad y en imagen. Conferencias de predicadores internacionales en DVD y CD. Noel Díaz. Si descubres ese potencial y sabes que Cristo está en tu vida, oh mi querido hermano, nosotros podemos revolucionar el mundo con todos los que estamos aquí, porque Cristo nos llama a ser victoriosos, a ser capaces de vencer por la fuerza del Espíritu Santo. Padre Guadalupe Santos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Aquí venimos frente al Señor con un corazón sencillo para permitirle que Él nos haga descubrir esta hermosa realidad. Somos la familia de Dios. Blanca Ruiz. Jesús vino a sanarte, Jesús vino a ser el hombre de tu vida. No te falta nada. Deja ese pecado, acércate a Él con tu basura. Él es el divino basurero. Él te recibe, Él te ama, Él te perdona, Él te reconstruye y te lanza a que seas mujer de fe, mujer de vida, mujer llena de Dios. Wilfredo Peña. Cuando usted tiene un carro, usted tiene que saber conducirlo y mantenerlo, porque si no, lo destruye. Y esto es un carro. No solamente hay que guiarlo, hay que saberlo cómo cuidarlo y mantenerlo. Si no, lo quema. Doctora Maruca Serrano. ¿Qué está pasando hoy en este mundo? Que en lugar de tener vida, tenemos muerte.
¿qué está pasando con nosotros quienes somos padres? Que quizás no hemos sabido educar bien a nuestros hijos en el amor a Cristo. Testimonios de conversión. Fernando y Lisette Casanova. En Mateo capítulo 16, versículo 18. Y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Ese milagro de la Eucaristía, que ahí es donde único se encuentra el Señor, en esta iglesia católica. ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva María! Manuel Capetillo. Cortan las distancias con Dios nuestro Señor, ahí hay también jornadas. Y se necesita ser valiente, porque ahí son jornadas espirituales, que son pruebas, pero que son pruebas que dan la vida eterna y la felicidad. Alberto García Aspe. Yo decía, ya no voy a volver a jugar fútbol, entonces voy a suspender todo porque de qué voy a vivir en estos momentos, ¿no? Fue algo difícil, doloroso, y donde Dios me empieza a mandar las primeras señales, ¿no? Me doy cuenta de que a veces tenemos salud y nos estamos preocupando de otras cosas. Cuando uno tiene salud, debe darle gracias a Dios, porque a veces nos preocupamos de tantas tonterías y no nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo que Dios nos da cada día. Roberto Ramírez. Tus penas, entrégasela al Señor para que sea un hombre libre y ya no esté encerrado, viviendo como loco, estando la puerta abierta. Hoy tú vas a salir de aquí como un hombre libre. Conciertos musicales. Hermana Glenda. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Martín Valverde. Lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. No conozco la calma del mar, que no ha vivido su tempestad. Sandy Caldera. Sus huellas benditas dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Sentimiento norteño. Que te llene de su fe, déjalo que te toque y recibe la fe. Si la fe viene de Dios y yo la recibiré, si la fe viene de Dios y yo la recibiré. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Alfarero. Por eso le canto, por eso le alabo con toda mi alma. Ay, Cristo, mi Señor. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó. También tenemos a la venta música en CD. Grupo El Sembrador. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitemos al Espíritu Santo. Grupo 7. Somos la luz del mundo, la luz de Jesucristo, sembrando de su amor y la Divina Misericordia. Series para la familia, donde Él revela los pasos en el camino del encuentro con Jesucristo. Nicolás Delgadillo. Y por mi corazón de niño, aquel que da tanto cariño y no sabe guardar rencor. Serie de la vida de los santos. ¿Sabes cuántos hay aquí en la misma situación? Antonio queda más impactado por aquel razonamiento que por el milagro.
Clases de Biblia con el obispo Andrés Corral Arredondo. Consagrado por la bendición de Dios, es un verdadero santuario. Bueno, pero la primera característica en el matrimonio y la familia en el plan de Dios está marcada por esta semejanza con Dios, que es amor. Y no te pierdas el libro de Noel Díaz.